¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles nuevamente. Estamos visitando las iglesias aquí en las pantallas del Canal 2 de la televisión por cable. Volvemos a invitar a nuestro hermano Carlos Rodríguez, aquí justamente en dependencias de la iglesia metodista pentecostal de Villarrica. Hermano Carlos, Gracias. Qué grato es tenerlo nuevamente junto a nosotros. Muchas gracias, igual el gusto es mío, hermano Pablo, como siempre. Quedamos con gusto a poco cuando conocimos de su testimonio y cierto, un joven de 23 años que ha entregado la vida al Señor, y hablamos de la familia, hablamos de cómo se acercó, cómo fue la parte dulce esa de aceptar al Señor en su corazón, pero hoy día queremos compartir un mensaje con Amén. usted, tanto para nosotros que Así somos es. el programa, pero también para la gente que está ahí en casa. Amén, pues hermano Pablo. La palabra del Señor, Amén. este pan espiritual que el Señor nos entrega. Esta palabra que también a través de las edades ha sido muchas veces, la han querido eliminar, la han querido muchas veces dar un mal testimonio de la palabra del Señor. Pero qué maravilloso es cuando podemos ver que la palabra del Señor aún está. La tenemos. Somos muy privilegiados en tener este libro tan maravilloso, este libro que trae transformación a la vida del hombre en nuestras manos. Muchas veces vemos también por la televisión, también a través de las redes sociales, nos enteramos de muchas veces en China, en países turcos, en el Medio Oriente, muchas veces los hermanos son dados muertos por transitar con este hermoso libro. Amén. Pero nosotros en los países de Occidente somos tan privilegiados en tener esta palabra. Y muchas veces la tenemos ahí, Muchas guardada, veces, o abierta en un salmo que... Así es, como muchas veces como pareciera ser que abrirla, como dice usted, en el Salmo 91 y tenerla en el velador, como un amuleto. Pero la palabra del Señor hay que leerla, hay que entenderla, hay que analizarla, comprenderla. Hay que, como nos invita la misma palabra del Señor, a exhortar, a redarguir, a comprender, a alimentarnos por ella. Así que les voy a invitar también a nuestros amigos que están en sintonía a buscar en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Una palabra muy conocida. Una palabra que a través de los años ha producido un impacto tan grande porque habla de esto, del poder transformador del Evangelio. Este Evangelio tan maravilloso, que es tan puro, que trae un bienestar a la vida, al corazón, al hombre y a la mujer que se dispone en las manos del Señor. Qué maravilloso, hermano. Pero quiero acotar una ¿Sí? cosa. El poder transformador o renovador del Señor, lo que ha hecho en nuestras vidas, Así es. lo que ha hecho en su vida, Así lo que ha es. hecho a la gente que está atrás de cámara, es bueno porque mucha gente a lo mejor nos vio en otro espacio, Amén. en otra forma de ser, y hoy Dios nos tiene renovado. Así es, y es para la gloria del Amén. Señor. Amén. Es para la gloria del Señor, porque esos son los cambios que Dios trae, esos son los cambios que el Señor hace, tan maravilloso de estar en un estado de perdición. Hemos sido traspasados a un estado de bendición, desde un estado de perdición a un estado de salvación. ¿Ves? Esas son cosas tan lindas, tan maravillosas que el mundo no nos puede entregar, sino que solamente el Señor a través de su poder, a través del Espíritu Santo nos entrega. Es que nos dice la palabra. Así es, la palabra del Señor, como decíamos en Romanos capítulo 1, versículo 16, para que usted también en sus hogares nos pueda acompañar con la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Hasta ahí la palabra del Señor. El poder de Dios obrando en el corazón del hombre. Está maravilloso, como decíamos anteriormente, poder comprender y poder reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ser hijos agradecidos y darnos cuenta de este trabajo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Porque realmente es el Espíritu Santo a quien convence al hombre de su pecado. Es el Espíritu Santo quien puede convencer al hombre que es un pecador. Un día comentábamos con los hermanos de acá en la iglesia y podíamos llegar a un acuerdo que
poder llegar a un consenso de que nosotros como hombres jamás podemos convencer a un hombre de su pecado. Y lo es así porque es el Espíritu Santo el encargado de esa labor. Nosotros, nuestra labor es poder entregar y exhortar este mensaje, pero es el Espíritu Santo quien va al corazón del hombre y lo transforma y lo hace una nueva criatura. Pero desde un principio en la predicación del Evangelio vemos en el aposento alto cuando fueron llenos del Espíritu Santo aquellos 120 que estaban orando, que estaban buscando del Señor, fueron impactados, fueron llenos de la autoridad del Espíritu Santo. Pero aún desde aquel entonces no fue fácil para ellos. Vemos lamentablemente que fueron, muchas veces eran perseguidos. Muchas veces eran los hermanos eran perseguidos, padecían por la causa de Cristo. Vemos a través de la historia que los primeros cristianos aún eran torturados cruelmente. Sí. Sabemos que todos los apóstoles tuvieron una muerte cruel. Como mi pastor siempre dice, ninguno de los apóstoles tuvo una muerte alrededor de su familia en una mecedora, sino que muchas veces fueron crucificados. Sí. Los profetas también, hubo uno que fue aserreado. Muchas veces también los Herodes también en su palacio se entretenía, entre comillas, quemando cristianos y usándolos como antorcha en su palacio. Y pareciera ser de que esto iba a detener aquel poder. Pareciera ser, ellos creían, el Imperio Romano también creía que iba a detener con estas persecuciones, con estas atrocidades, con estos tormentos, iba a poder detener el poder del Evangelio, la expansión del Evangelio. Ellos pensaban que iban a infundir temor dentro de los primeros cristianos. Pensaban que iban a infundir un temor, que se iba a apaciguar este poder, pero fue todo lo contrario. A la luz de la palabra podemos comprender de que mataban a 1 o 2 cristianos, pero se convertían 10. Amén. Mataban a 100 cristianos y se convertían miles. Podemos ver este poder tan maravilloso en la primera predicación de Pedro, cuando dice ahí la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3.000 personas. Y en el segundo discurso 5.000 personas. Y qué maravilloso que este poder, este evangelio tan maravilloso, en sus inicios comenzaba a dar sombras de lo que iba a ser, de lo que este poder expansivo que iba a tener, porque la palabra poder viene del dunamis, que significa dinamita, que significa un poder expansivo, y el evangelio significa dar a conocer las buenas nuevas. Por eso el poder transformador del evangelio, este evangelio que es poderoso. Este evangelio que es poderoso. El impacto y el crecimiento también que tuvo en los primeros 30 años el evangelio ahí donde estaba en Jerusalén, porque aunque el Imperio Romano se interpusiese rotundamente al evangelio y por el simple motivo de llamar a Jesús como Señor. Amén. Porque el Señor del imperio era el César y ellos también, el César también se autodenominaba un Dios, pero vemos que se empieza a levantar con fuerza el nombre del verdadero Señor Jesucristo, de este verdadero Rey. Y vemos que se expande aún hasta lo más interiorizado del Imperio Romano. Vemos que se levantó una iglesia en Grecia, en Asia, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y vemos que este evangelio se empieza a expandir, se empieza a crecer y a la vez también trayendo transformación. Porque la particularidad que tiene el cristianismo, a diferencia de todas las otras religiones, es la transformación que se produce. Este evangelio no es solamente un ritual, no es que nosotros nos podamos colocar una corbata, un terno, vengamos el día domingo, el día martes, el día jueves o sábado a la iglesia y poder cantar. No es solamente un ritual, sino que el poder del Señor produce un cambio en mi ser, produce un cambio en mi mente, en mi forma de ser, en mi forma de actuar, en mi forma de hablar, porque eso es lo que hace el Señor. Produce un cambio, una transformación a través de su Espíritu Santo. Y vemos también, quiero también tocar, hermano Pablo, también lo que ha sido el Evangelio en Chile.
alrededor del 1909 se empieza a gestar un movimiento tan maravilloso. A través de ese enviado desde Estados Unidos acá en Chile, el pastor Willie Hoover. Muchos cristianos deberíamos conocer también de nuestra historia, pero también para aquellos que no conocen, también ir conociendo. Sí, claro, es importante. Es importante que nosotros como iglesia local chilena poder conocer, porque se produce algo muy particular que más adelante lo voy a comentar. Pero vemos que ahí en Valparaíso se empieza a gestar este avivamiento, esto que el Señor trajo tan maravilloso a nuestras tierras chilenas. Y Dios empieza a tomar los medios. Dice la historia que había un hermano que trabajaba de jornal, por lo tanto dormía de noche. Y dice que el Señor le habló en sueño y va, y dice que anda, y dice que el Señor le habla y le anuncia que tiene que ir donde su pastor, que en este caso era Willie Hoover, y que tomara a algunos hermanos y empezaran a orar porque el Señor iba a enviar algo maravilloso. Y estos hermanos empiezan a orar, empiezan a buscar en ayuno al Señor, en vigilias de oración, empiezan con un hambre tan profunda, con una necesidad tremenda, a querer buscar y a llenarse del Señor. Con la promesa de que Dios traía algo importante. Con la promesa del Señor sobre sus vidas. Y vemos que el Señor empieza a obrar. Amén. Vemos que el Señor empieza a levantar. Y vemos que ahí donde se construyó el templo, en Valparaíso, empiezan a suceder cosas maravillosas. Aunque en el año 1906 vemos que el terremoto en Valparaíso destruyó la iglesia, poco tiempo después los hermanos lograron levantar un nuevo templo, lograron construir con el esfuerzo un nuevo lugar donde congregarse. Y así se empezó a expandir. Muchas veces vemos también a través de la historia, muchas veces con cosas desagradables. Eran recibidos los hermanos en las calles, muchas veces apiedrados también, como es en el caso de Canut de Mont, este predicador que le debemos nuestro sobrenombre de Canuto. Dice la historia que él recorrió todo Chile y que empezó a juntar todas las piedras que le lanzaban y con ello empezó a construir su iglesia. Mire qué maravilloso. Vemos también que hermanos eran llevados detenidos por causa de la predicación del Evangelio. Amén. Pero sin embargo ellos salían de las cárceles cantando ese himno lema tan maravilloso que ha sido desde años de tanta bendición como es firmes y adelante, hueste de la fe. Y esto pareciera ser de que a los hermanos le infundía un aliento, una nueva fuerza para continuar. Amén. Y predicar. Amén. Estamos compartiendo la palabra del Señor junto a nuestro hermano Carlos. Nos quedamos en este avivamiento, cómo está el Evangelio en nuestro país. Vamos a retomar. Amén. Tenemos que hacer una breve pausa, un breve alto y retornarnos aquí en Visitando las Iglesias. Estamos visitando las iglesias desde el templo de la Iglesia Metodista Pentecostal. Estábamos, hermano Carlos, en lo que ha ocurrido en nuestro país con este avivamiento, cómo crece la iglesia. Así es. Sí, pues hermano Pablo, como decíamos anteriormente, en el año 1909, cuando se empieza a gestar este movimiento tan maravilloso. Y tenemos el honor y el privilegio de ser el único movimiento a nivel mundial que se originó en tierras nacionales. ¿A qué me refiero con esto? No es que hayan venido los pentecostales a pentecostalizar Chile. Vemos que este movimiento empezó a originarse en estas tierras. Nació acá. También en el año alrededor del 1940 vinieron hermanos de otros países a pentecostalizar Chile, pero se encontraron con la sorpresa de que ya había sido este movimiento del pentecostalismo había sido originado. Se encontraron con esa tremenda sorpresa. Y así el Señor empezó a transformar esta nación. Así el Señor empezó a forjar lo que hoy por hoy es nuestra nación. Porque si hay algo que tenemos que reconocer, si hay algo por qué Chile hoy es lo que es que Dios ha hecho algo con esta nación. Amén. Hoy por hoy, lamentablemente, los gobiernos se han apartado. Muchas veces se han dictado leyes que van contra los principios cristianos. Sí. Muchas veces, lamentablemente, se han dictado leyes que van en contra de lo que es la palabra del Señor. Eso me hace también
pensar en que nosotros como cristianos y quienes estamos bajo el pentecostalismo, queremos que Chile sea para Cristo. Así. Levantamos y cantamos un himno que dice Chile para Cristo. Amén. Y Cristo para Él. Amén. Amén. Eso es lo que queremos nosotros, nuestro anhelo. Así es. Y confiamos que la promesa dada de que Chile será para Cristo, el Amén. Señor la va a cumplir. Amén. Vemos que a través de las edades de los tiempos se han dado palabras y profecías y confiamos que el Señor va a hacer cosas grandes con esta nación, como lo hizo allá en el 1909. Confiamos que el Señor va a tomar los medios para que esta nación se vuelva al Señor. Amén. Porque hoy por hoy lamentablemente Chile vemos que se ha apartado del Señor. Y no podemos pretender nosotros como pueblo de Dios, no podemos pretender nosotros como nación, no podemos pretender nosotros como chilenos que Dios bendiga a la nación si hemos apartado el rostro de Cristo. Sino que algo tiene que suceder en nuestra vida, de que nos volvamos, de que seamos transformados, de volver nuestro corazón a Cristo. Así como fue en aquellos años tan maravillosos, hermano Pablo, y quiero retomar también aquel mover del Espíritu que fue en aquellos años. Sucedían cosas tan maravillosas cuando padres de familia que eran alcohólicos se entregaban al Señor. Amén. Y la familia era transformada. Y vemos que el hogar era transformado. Y vemos que aquel padre que era golpeador, aquel padre que era alcohólico, ya no era alcohólico. Cuando aquella madre que sufría, aquella madre que también era golpeada por aquel varón, ya no era golpeada, sino que era una mujer feliz, una mujer dichosa. Vemos que aquellos hijos que sufrían los embates de su padre o de su madre, ahora eran hijos felices, eran hijos que crecían en el bienestar bajo la cobertura del Señor. Y así también vemos el cambio, porque cuando esto nace en el corazón de Dios, el querer transformar al hombre, y va teniendo sus consecuencias, porque cuando un padre de familia, una madre de familia se entrega al Señor, se produce el cambio en la familia. Y vemos que cuando se produce el cambio en la familia, se produce el cambio en el lugar donde yo me desenvuelvo. Y en el lugar de donde yo me desenvuelvo a la comuna, y de la comuna a la región, y de la región a la nación. Ese es el poder expansivo del Evangelio. Eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas como cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Cosas tan lindas, cosas tan maravillosas que el Señor hace en el corazón del hombre, en aquel hombre que se dispone en las manos del Señor. Porque no va a venir el Señor con una pistola en la cabeza a decirnos te tienes que convertir, sino que el Señor es prudente. Amén. El Señor toca la puerta del corazón. El Señor toca aquello que hay en nuestras vidas, aquello que nadie puede tocar, sino que solamente el Señor, y disponernos. Y nos disponemos y el Señor empieza a hacer cosas grandes. Hermano Carlos, hemos visto muchos testimonios, escuchado muchos testimonios en esta iglesia, maravillosos testimonios de personas que han estado en la cárcel, que han tenido una vida de calle y que hoy día son tremendos hombres para Cristo. Somos afortunados también de tener poderosos testimonios dentro de nuestra iglesia, dentro de lo que es la iglesia metodista pentecostal acá en Villarrica. Un sinfín de hermanos que han sido transformados, que pareciera que de la noche a la mañana Dios los transformó. Sí. Y vemos que aquí en esta ciudad también, como no es una ciudad muy grande, podemos ver que la misma gente da testimonio. Qué maravilloso este joven que ha sido cambiado. Qué maravilloso este caballero, esta señora que fue donde los cristianos y empezó a pensar de otra forma. Ya no es el mismo de ayer, dice. Ya no es el mismo, sino que algo le ha pasado. Sino que algo le aconteció a este joven o a este señorito o a este señor o señora. Y vemos que es el poder transformador del Evangelio. Porque yo quiero hacer énfasis en esto, hermano Pablo, de que el Evangelio es poder. Amén. De que el Evangelio es transformación, de que el Evangelio es vida, de que el Evangelio es salvación. Nosotros podemos aprender mucho de esta palabra. Podemos aprender mucho de lo que es la Biblia, la voz del Señor. Pero pasa algo muy particular. Yo pareciera ser que no saco nada de llenarme del conocimiento, de llenarme de palabras
que muchas veces quizás me la voy a aprender, me la voy a memorizar, si yo no dejo al Señor obrar en mi vida? Porque una palabra aprendida, una palabra memorizada, una palabra declarada aún, una palabra testificada, eso no produce nunca una vida transformada. Lo que produce la transformación del hombre es cuando yo aplico la palabra a mi vida. Cuando el Señor me dice, no tienes que mentir, y yo dejo de mentir. Cuando el Señor a través de su palabra dice, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, y lo empiezas a honrar. Cuando el Señor dice, tus vicios y tus cosas y tu vana manera de vivir no me sirve, y la dejas de un lado. Ahí es cuando el Señor empieza a obrar, cuando yo le doy el lugar a Dios, cuando yo abro estas puertas de mi corazón y Dios toma dominio de mi ser y toma dominio de mi mente. Cuando el Señor dice en su palabra que nosotros le tenemos que entregar el corazón. El Señor está diciendo que tenemos que entregarle nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestro intelecto. Porque el Señor, si hay algo que quiere hacer Dios, es tomar dominio pleno de todo nuestro ser. Si hay algo que el Señor necesita de nosotros, es que le entreguemos nuestra vida por completo. ¿Sabe? Nosotros podemos testificar o podemos pensar, o el caballero que está en su casa mirando también, de que puede pensar de que con su manera de ser, con su manera de pensar, con su lógica humana, le podemos servir al Señor. Pero sabe, lamentablemente no es así. El Señor tiene que renovar nuestra mente, tiene que renovar nuestro corazón. De ahí parte, ¿no? De ahí parte. Esos son los fundamentos básicos que el Señor tiene de nosotros ya dejar de un lado nuestra manera de pensar, ya dejar de un lado nuestra manera de ser, dejar de un lado lo que nosotros podamos decir y empezar a vivir la palabra como el Señor quiere. Mientras muchas veces decimos nosotros que el corazón es el que tiene que ser transformado, y yo pienso que debe ser de la mente. Así es. Mire, hubo un presidente estadounidense que no recuerdo en este momento lamentablemente cuál fue, pero él fue llevado al río Colorado para ser bautizado. Y antes de ser bautizado, el pastor le dice, señor presidente, tiene su billetera en su pantalón. Y este presidente le dijo, no importa, yo me voy a meter hasta con mi billetera, porque hasta aún mi billetera tiene que ser transformada. Gloria a Dios. Y aun cuanto más mi mente, aun cuanto más mis labios, mi boca, aun cuanto más mi corazón, tiene que ser un testigo vivo de que el Señor es vivo, de que el Señor es autoridad sobre nuestra vida. Para ir redondeando nuestro mensaje, el mensaje más bien digo del Señor, muchos quieren ser transformados hoy día. Aquel que está en su hogar, que ha escuchado esta palabra y quiere ser transformado, dirijámoslo a ellos, a usted vecina, a usted vecino que está viendo en su casa, en su hogar, con los problemas que usted tenga. Dios quiere transformarle hoy. Amén. Hermano Carlos, su Así campo. es. El Señor siempre quiere obrar. Desde un principio de la creación, el Señor ha querido obrar en el corazón del hombre. Hay un mal en el corazón del hombre que no es el enemigo, sino que ese mal se llama pecado. Y para ese mal que se llama pecado, que está en el corazón del hombre, hay solamente una cura, hay solamente un antídoto, hay solamente una medicina, que es Cristo el Señor. Y por eso yo le invito a usted, estimado varón, estimada señora, joven, señorita que está ahí mirando este hermoso programa. Yo le invito a que disponga su corazón a ser transformado por el poder de Dios, a ser impactado por la autoridad, por el Espíritu Santo de Dios, porque Dios quiere hacer cosas maravillosas con los jóvenes, Dios quiere hacer cosas maravillosas con las señoritas, así como la ha hecho con tantos. El Señor no le cuesta nada hacerte una nueva criatura. De nada sirve lograr y tener éxitos, de nada sirve tener yo quizás un título universitario, un doctorado, un magíster, si Cristo no está en mi vida. De nada sirve lograr y tener una buena posición si ahí no va a estar el Señor. Por eso es importante
Es urgente que el Señor haga la obra en nuestra vida, de que usted disponga su corazón en las manos del Señor. Mire, muchas veces atendemos a consejos, muchas veces de curanderos, de hechiceros, muchas veces atendemos a palabras que pareciera ser de que es palabra de Dios, pero no lo es. Pero esta es una palabra viva, es una palabra pura. Y el Señor le invita a usted que se entregue en las manos del Señor. No espere para mañana, sabe, aún ni el instante que viene nos pertenece. Hoy es el día de salvación, como dice la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Oramos por aquellas personas que han tomado la decisión Amén. de volverse a los caminos del Amén. Señor. Y qué maravilloso, hermano Pablo, también quiero hacer este alcance. Y me alegro en el Señor de que Dios ha tomado estos medios televisivos también, Amén. como lo es también la radio, y Dios me ha permitido también participar de un programa radial de esta comuna que se llama Cristo Vive, que ha sido de mucha bendición, pero me alegro en el Señor y me gozo por ustedes también que están haciendo parte de este maravilloso labor. Oramos. Amén. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, Sí, por Señor. este hermoso programa que tú nos has dado, Padre Celestial. Lo más importante que hemos testificado es tu palabra que se ha entregado, Padre Celestial. Permita usted, Señor, que esta palabra haga vida en cada corazón que la ha escuchado, Señor, que la pueda tomar, que la pueda vivir, para que sea un corazón transformado a través del poder transformador del Evangelio, Señor. Te presentamos, Dios, a todos nuestros televidentes, Señor, de todas las comunas, Señor, de Villarrica, Pucón, de Loncoche, Señor. Padre eterno, los presentamos delante de ti. Tú los conoces, quizás no conocemos sus problemas, no conocemos sus dificultades, pero Padre Celestial, tú los conoces tal como eres, Señor, y sabemos que tú tienes cosas preparadas, sabemos que tú tienes planes maravillosos para aquellos que se han dispuesto a en tus manos, Padre Celestial. Te damos la honra, te damos la gloria y la alabanza a ti, Señor, porque solamente tú te lo mereces. Lo dejamos delante de ti todo, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Siga junto a nosotros en Visitando las Iglesias.